de la mañana con 38 minutos, estamos con Cristian García acá. Además nos habíamos puesto de acuerdo para hablar de tantas cosas, de la EC, de economía, con Cristian la semana pasada, pero las pautas, esto cambió el orden. Esto cambió el orden de todo. Ex Seremi de Hacienda, de Economía, Cristian García. ¿Cómo estás, Cristian? Un gusto que nos acompañes a esta hora de la mañana. Sí, bien. Afortunadamente pude volver a Punta Arenas ayer porque había un solo vuelo finalmente. Fue el único que salió, ¿no? Entiendo que fue el único que pudo despegar a Punta Arenas. La mayoría de los vuelos estaban cancelados a prácticamente todos los destinos. Ya. Colapso en el aeropuerto. Ya. Por una cuestión evidente, pues si hay toque queda, cómo va a llegar el personal a volar los aviones o a atender los counters. Por ejemplo. Pero durmieron 5.000 personas en los aeropuertos. Y una cosa extraña que es raro ver en los aeropuertos, muchos aviones estacionados, porque habitualmente los aviones están volando y solo aterrizan para descargar y dejar pasajeros, Tiene ¿cierto? razón. Pero muchos aviones estacionados en el aeropuerto. Sí, es más, a las 11 de la mañana más o menos vamos a hablar con un magallánico que está varado hace varios días en Santiago. Y vamos a profundizar en aquello. Pero es muy interesante hablar con Cristian a esta hora de la mañana, zambulléndonos en la parte económica. ¿Cómo salimos de esto económicamente? Porque, te lo decía fuera del micrófono, Cristian, se habla, por ejemplo, que uno de los primeros pasos que hay que dar en este acuerdo transversal que tendría que lograrse, ojalá, se debe construir, que todavía se debe construir en los próximos días, durante esta semana. Por ejemplo, subir las pensiones, que los mínimos 120, 100.000 pesos, hay unas paupérrimas pensiones, pero que la mínima pensión sea de 350, 400.000 pesos. ¿Se puede hacer algo así económicamente hablando, Cristian? O sea, el Estado puede hacer todo lo que las partes acuerden que se puede hacer. Ya. Entonces, claro, habrán cosas que por limitación evidentemente son imposibles de hacer. Pero aquí hay un elemento sustancial que es la gradualidad. O sea, se puede llegar a un acuerdo nacional si las partes están conformes, ¿cierto? Entendiendo además que este sistema económico ya tiene un colapso, porque el descontento social no viene solo por los 30 pesos del metro, del alza de la tarifa, es una acumulación de cosas, que le subió la luz, que le subió el agua, que las pensiones son miserables, ¿cierto? Que los sueldos son malos. Eso quiere decir entonces que hay un alza en el costo de la vida en relación a los ingresos que la gente gana. Por lo tanto, este sistema de cosas ya no le funciona a la mayoría de la gente, y eso fue lo que provocó el descontento. Esta fue la gota que rebasó el vaso solamente. Pero si se construye una gradualidad, si se fijan metas, si se puede realmente aterrizar también las expectativas para qué es lo que realmente se puede hacer, y no decir no se puede solo porque doctrinariamente alguien piensa que no se puede, yo creo que efectivamente eso va a colaborar mucho al diálogo. Pero lo principal aquí es sentarse con los actores, no solo políticos, sino que actores sociales, para construir un nuevo acuerdo, un nuevo pacto social al final, donde estén incorporados estos elementos. Sí, el tema del ingreso es fundamental. Mira, más allá, muchas veces, y aquí yo he escuchado a algunos también que comentan este tema de las 40 horas, por ejemplo. Tal vez el tema de las 40 horas sea menos relevante que si la gente le alcanza o no el sueldo para llegar a fin de mes. Tal vez el tema principal aquí es si el sueldo le alcanza a la gente va a llegar a fin de mes. Tal vez también el tema principal no sea los 30 pesos las tarifas del metro, sino que el tema principal efectivamente sea si a las pensiones, los valores que se pagan por pensiones son suficientes y los aportantes al sistema de pensiones son los actores que deben hacerlo, porque en este momento son los trabajadores aportan. Entonces, por eso digo, hay un acuerdo que construir con varios actores, porque el Estado que habíamos venido desarrollando, está claro que hoy día ya está generando crisis, y estas manifestaciones son provocadas justamente por ese descontento. Falló el acuerdo social. Falló el acuerdo social. Ahora, hay algunos que pretenden mantener el acuerdo social tal como está, por eso que se mandan a los militares a las calles. ¿Tú estás en desacuerdo? Yo estoy en desacuerdo. ¿Que se hayan sacado militares a la calle? Es que si tú sacas a los militares a las calles y no hay en paralelo otras fórmulas, por ejemplo, yo no veo ninguna mesa regional sentada aquí para conversar de nada. Quiere decir entonces que simplemente yo como autoridad delego mi responsabilidad en otro actor que es más competente que yo para que administre el orden. Pero entonces quiere decir que no soy competente para administrar nada. Si no es la solución más fácil llegar y sacar a los militares a la calle, porque además hay que tener una cosa, los militares ¿qué van a hacer los militares? ¿Van a reprimir a los manifestantes o van a evitar el lumpen que se ha provocado? Porque en toda manifestación, si tú no la controlas adecuadamente, si no colocas todos los canales para que hayan diálogos, las manifestaciones pueden terminar también en hechos de violencia, en lumpen. Pero la pregunta es, ¿a quién están resguardando o a quién están reprimiendo los militares? ¿Y qué instrucción clara tienen además? Porque si tú te fijas, en Santiago se declaró estado de emergencia. Sí.
luego se declaró toque de queda, y aún así se quemaron los supermercados y se quemaron las estaciones del metro. Es que ahí hay una cuestión social muy interesante de analizar. Es que la pregunta entonces, ¿qué estaban haciendo los militares? Pues si tú ves las noticias, los militares estaban reprimiendo a los manifestantes y no deteniendo el lumpen. ¿Y eso por qué crees que sucede? Porque, insisto, la pregunta es ¿qué Estado vamos a defender? ¿Estamos dispuestos a construir un nuevo Estado? ¿Estamos dispuestos a dialogar y a crear acuerdos? Porque aquí la represión no es la única forma de solucionar el conflicto. Evidentemente que aquí hay que colocar un orden en que causar esta cuestión. Y evidentemente que aquí hay grupos de exaltados que lo que están haciendo es quitarle legitimidad al movimiento y al descontento social. Pero una cuestión bien distinta es canalizar esto, ejercer el rol que al gobierno le toca ejercer, que es encauzar estas demandas, es armar las mesas y sentarse a trabajar. Porque aquí no puede ser un sector aislado o un grupo de personas, un sector social, a armar mesas de trabajo. Es el gobierno el que tiene que armar estas mesas de trabajo. Es el gobierno también que tiene que llamar a los partidos de oposición a que logremos un gran acuerdo para también calmar un poco la ciudadanía y para ponernos a trabajar en solucionar esas demandas que tiene la ciudadanía y en comunicar adecuadamente lo que estamos haciendo. ¿En qué se equivocó el gobierno, y los otros? Porque tú también fuiste parte de un gobierno. La clase política fallamos. Por eso, fallamos. ¿Te sientes responsable también pero de claro una u otra sí. manera de lo que ha sucedido en las últimas horas? Pero claro que sí, porque nosotros también fallamos, y una de las fallas nuestras, por ejemplo, nosotros no comunicamos adecuadamente varias de las propuestas, nosotros también implementamos algunas políticas que muchas veces fueron contradictorias, pero lo principal acá es que, mira, en los años 90 se le dio demasiado énfasis al crecimiento económico y a bajar la inflación, y se descuidaron otros aspectos. Hoy día todavía siguen algunos que están más preocupados del crecimiento económico. La pregunta es, ¿a quién le llega todo ese crecimiento económico? ¿Hay que cuidar el crecimiento económico? Sí, pero no a cualquier costo, no cualquier crecimiento económico. Hay que tener claro el tema de la desigualdad y hay que combatir esa desigualdad. Y por otro lado también hay que ser un poco más generoso como país en poder acoger a todos los actores, en que también gocen de los frutos de este modelo económico que tenemos y no esta marginalidad que es la que hemos condenado a ciertos sectores. ¿Qué se puede hacer, Cristian? Se tiene, el Estado tiene la facultad, como tú decías al principio, de decir, bueno, vamos a hacer esto y mientras hay un acuerdo se puede avanzar hacia allá. No hay nada imposible. O sea, económicamente hay cuestiones que se pueden hacer claramente, pero ¿nos da la caja? ¿Tenemos las lucas? ¿Tenemos los recursos? ¿Este país tiene los recursos como para subir las pensiones, ver el tema del transporte público? ¿Qué pasa en salud y educación? Hay muchas demandas, han aparecido muchas demandas o reflotado muchas demandas en la última semana, pero no hay liderazgo que lleven adelante esta ahí está la falla social. también de la clase política, que no ha tenido esa penetración en los sectores sociales, y aquí me incluyo dentro de eso, ¿eh? Pero efectivamente hay que hacerse cargo de esas demandas. Ahora hay una cosa, mira, las demandas estudiantiles de un par de años atrás generaron clamor de que había que tener gratuidad en la educación. Eso provocó que en el gobierno al cual yo pertenecí tuviéramos un diseño, un plan de trabajo para efectivamente otorgar gratuidad en la educación con financiamiento. Había que financiarlo. ¿Cómo se financió? A través de la reforma tributaria. Hoy día esa reforma tributaria está cuestionada y se está atacando de que no hubo el crecimiento adecuado, y hoy día se está justificando que no hay crecimiento por razones ajenas al país, ¿ah? Entonces ahí tú tienes una muestra clara de que hay sectores que quieren seguir manteniendo el Estado tal como venía desde los años 90, con sectores que pagan un impuesto reducido y que no aportan arcas fiscales adecuadamente, pero profitan de todos los beneficios que el Estado entrega: seguridad pública, orden, carretera, aeropuertos, puertos. Hoy día esta cuestión está colapsando. O sea, todos y hasta las empresas se están dando cuenta de que esta cosa no puede seguir así, que algo hay que hacer. Y ese algo hay que hacer significa ponerse a conversar. Evidentemente que siempre hay que tener aquí grupos extremos que quieren una cosa muy alejada de la realidad, y esa realidad, por lo tanto, hay que ir aterrizándola y también efectivamente haciendo los balances adecuados. Hay cosas que se podrán financiar con impuestos, hay cosas que se podrán financiar readecuando la caja, hay cosas que se podrán implementar con gradualidad, y hay derechamente cosas que no se pueden hacer. ¿Cómo qué? No lo sé, eso habrá que conversar. Eso habrá que conversar. Pero de las cosas que se están planteando, es que de las cosas que se están planteando no parece nada descabellado, por si cómo alguien no va a poder, o sea, cómo alguien puede llegar a fin de mes y el sueldo no le alcanza. Va a tener que hacer otras cosas. ¿Qué otras cosas? Y ahí volvemos a caer en el rompimiento del Estado de Derecho. Va a tener que delinquir, va a tener que robar, va a tener que salir a saquear, va a tener que hacer narcotráfico. Entonces tenemos que generar algo para que todos tengan niveles adecuados de satisfacción respecto a este modelo económico. hay una cuestión muy
muy de adentro que tiene la gente, ¿no? Porque acá hay una rabia, un descontento. Más allá de que mucha gente salió y se veía, y eso fue lo que se haya mostrado a través de los medios de comunicación. A muchos vecinos se unieron y dijeron: nosotros queremos proteger nuestras casas, no queremos que nos quepen en el supermercado de la esquina porque mañana tenemos que ir a comprar. No estamos defendiendo a la empresa, estamos defendiendo la seguridad de nuestro entorno. La pregunta que te hago: ¿y dónde está el rol de los militares? Pero es que a eso iba. Porque los militares se supone que es para eso, o sea, pero ¿y qué están haciendo? Reprimiendo a otros manifestantes, en lugar de atacar el lumpen o proteger establecimientos, o proteger la seguridad. Pero seguramente lo hicieron en algunas partes. Hay videos también, ¿no? Sí, claro, pero yo te insisto, si la pregunta es si hay una preparación suficiente para enfrentar emergencias como esta. Porque la improvisación es mala para todos. Si sacan a los militares armados y no tienen instrucción adecuada, ¿a qué lo estáis sacando? Pero entiendes que hay gente que se sintió mucho más segura cuando le dijeron que iban a y hay otra gente que se siente descontenta. Absolutamente. Sí, yo comparto. Esta cuestión está dividida. Y algunos dicen: oye, violencia genera más violencia. ¿Cómo vas a combatir la violencia que hay con más violencia? Porque se va a venir de vuelta una horda más violenta. Ahora, la autoridad también hay que ejercerla. En ciertos aspectos, efectivamente, hay cosas que hay que hacer con la represión al lumpen, con la represión a delincuencia. Pero hay otra cosa, que tú tienes que abrir los canales de diálogo y sentarte con los partidos y con los dirigentes sociales, inclusive con grupos de influencia como las iglesias hoy día. Exactamente. Tienes que sentarte a generar un gran acuerdo social. Y ese acuerdo social, evidentemente, la única conducción es a través de los partidos políticos, que también tenemos que estar a la altura. ¿Y estás de acuerdo en que uno de esas condiciones que ha puesto, por ejemplo, el Frente Amplismo durante el fin de semana, mientras los militares estén en la calle, nosotros no nos sentamos a negociar nada? Ellos están poniendo condiciones desde la forma del Estado y la concepción que ellos tienen. Me parecen legítimas. Ahora, también hay una cuestión coyuntural acá, que hay premuras en algunas cosas. Sí. Lo que sí yo quiero decir es que la discusión de los 30 pesos que se llevó el día domingo y que se está sacando una ley para eso, no es la única materia que se tiene que legislar. Hoy día está en discusión una reforma tributaria, una nueva reforma tributaria, donde ahí se pueden recaudar más recursos para el Estado. Y hay que ver de quién se van a recaudar. Está en discusión también el sistema de pensiones y está abierto el flanco ahora con respecto a las 40 horas laborales. O sea, hay un montón de materias que están en discusión y el tema de los 30 pesos no es la única materia. Lo que pasa es que hay que efectivamente ponerse un poquito la manito en el corazón y ver de que hay un modelo económico que le ha funcionado muy bien a algunos, pero no le está funcionando a otra gran mayoría. ¿Tú crees que es el fin de este modelo económico o hay que maquillarlo, arreglarlo, algunas cositas, alguna filtración, está perdiendo agua por acá, tiene otra pérdida por este otro lado? Bueno, esta es la teoría de los conflictos. Pues si tú no arreglas y no administras la crisis te va a arreglar a ti. Sí. ¿Ya? Entonces, o el modelo se transforma, se adecua o va a terminar destruido, pues si el descontento social ya está instalado en la calle. Entonces, ¿cuál es la forma? Mira, o sea, al mercado ya no le da para ajustarse solo, porque siempre se dice el mercado se va acomodando solo, el mercado tiene vida, entonces... No, eso es falso. Mira, el estado de bienestar, contrario a lo que muchos afirman, fue creado por el canciller Bismarck en Alemania, por allá por el 1890. ¿Por qué? Porque él empezó a entregarle derechos sociales a los trabajadores que se estaban agrupando en mancomunidades, y muchas de esas mancomunidades tenían inspiración comunista. Entonces, o el Estado liberal, en el cual estaba sujeto a Alemania, entregaba soluciones y se adaptaba a los nuevos cambios, a las nuevas demandas, o el Estado liberal terminaba y caía en manos comunistas. ¿Qué es lo que hizo Bismarck? Inteligentemente creó el modelo de bienestar y empezó a entregar beneficios sociales a los trabajadores, como el pago de licencias médicas, las pensiones y la seguridad social en general. Eso fue escalando y se fue contagiando al resto de los países europeos. Okay. Y hoy día hablamos de estado de bienestar sin saber un poco cuál fue el origen. El estado de bienestar es la forma que el capitalismo tuvo para que no irrumpiera el comunismo. Y muy interesante, y nace en el capitalismo. Exactamente. Y nace en el capitalismo. ¿Se equivocó el intendente José Fernández en pedir estado de emergencia al Ministerio del Interior? Yo creo que fue muy apresurado. O sea, mira, puede haber sido una medida, eso lo verá él, yo creo que fue apresurado. Pero una cosa que me está llamando la atención es que no hay otros acuerdos, ni otras medidas, ni otros diálogos. Y la otra cuestión que me llama la atención es que no hay inteligencia policial adecuada para detener a los 40 lumpen que andan dando vueltas y que están generando estos destrozos. Y que no son los vecinos, porque la pregunta es, ¿los militares qué van a hacer? ¿Van a ir a reprimir a los vecinos que se están manifestando por su descontento? O sea, ¿es la represión del Estado contra la ciudadanía? ¿O los militares van a defender, digamos, los bienes, la propiedad y la seguridad de las personas, y en general también la seguridad de los manifestantes, para exagrar este grupo de lumpen? No lo sabemos. ¿Tú crees que le faltó experiencia política o interpretación política del momento al intendente? Yo creo que hubo una doctrina aquí que se ha seguido, y es la doctrina que no ha seguido solo este intendente. Estos estados de emergencia se decretaron en varias partes del país, y es efectivamente que los militares a la calle. Ya, de ahí nace nomás el tema, dice. Es una consigna. Ahora ya le dimos
solución a algunos que querían militar en la calle. Ya, ¿y ahora qué hacemos? Ya están los militares en la calle. ¿Cuándo los sacamos? ¿O para qué están? ¿Y cuándo nos sentamos a conversar de los problemas de fondo? Porque en 15 días más va a terminar el estado de sitio o el estado de emergencia o el estado que sea, los militares se van a guardar y que se terminaron las protestas y todo el mundo quedó contento. Difícil, ¿no? Ya, entonces hay que atacar el problema de fondo y es acordar parámetros y gradualidades e interlocutores válidos para que esta cosa se lleve adelante y que empecemos ya un poco a calmar los ánimos, ¿cierto? Y a transitar a un mejor bienestar para todos. ¿Será posible en las próximas horas? ¿O crees que los días que se vienen van a ser igual de complejos que el fin de semana? Depende de la tosudez del gobierno. El gobierno es el llamado a todo esto. Si el gobierno toma conciencia, y en el gobierno hay algunos cabezas de pistola, pero hay otra gente que piensa. La gente que piensa está llamando un poco a esto mismo, la gente más académica está llamando un poco a esto mismo. ¿Ah? Esperemos que esa sea la postura que finalmente tome el gobierno. Y también, por supuesto, es necesario que los otros actores se sumen al diálogo. Y a veces hay que sentarse a conversar, aunque a uno no le gustan los acuerdos, pero muy probablemente van a haber un montón de cosas en las que no estemos de acuerdo. Pero hay aspectos en los que sí. Y en esos tenemos entonces que empezar a cerrar, a aprender a cerrar negociaciones. Cristian García, un gusto que nos hayas acompañado esta mañana, ¿eh? ¿Cuándo se retoman las elecciones en la ADC? Porque tenían elecciones el fin de semana y se suspendió todo. Se suspendió todo, la verdad que no sé, desconozco en realidad hasta cuándo, porque estos estados de emergencia, en realidad hay bastante incertidumbre hasta cuándo dura esta cuestión. Sí, por lo menos 15 días, ¿no? O no necesariamente podría terminar antes. Es hasta 15 días. Hasta 15 días, hasta 15 con renovación automática por 15 días más y una tercera ya tiene que pasar por el Parlamento. Exactamente. Perfecto. Cristian, muchas gracias. Gracias. Que esté muy bien. Pausa, ya venimos.